Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan. Hoy es viernes 25 de octubre del año del Señor 2019. Agradecimiento especial a las marcas que nos acompañan a hacer periodismo independiente. Esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Agradecimiento, como todas las mañanas, a quienes hacen posible que nos encontremos, la ATM de Guayaquil, el gobierno del Guaya, Six Rentacar, que permite que nos movilicemos por Quito y por Guayaquil con seguridad y comodidad. Café Melate, aquí en la avenida Amazonas, y Unión Nacional de Periodistas está aquí. Yo estoy ando mono. Tú eres el quiteño, esto es Unión Nacional de Periodistas. Sí. Ahí está. He fallado, he aprendido. Diagonal a la plataforma financiera, ese bello edificio que nos heredó el correísmo, que parece que algún día le quitarán los andamios. Qué gusto estar en Quito, qué gusto estar de vuelta. Saben que estuve un tiempito fuera de la ciudad. Este es mi primer día en la ciudad, mi primer día en esta nueva casa que la Gaby ha cuidado. Espero que los haya tratado bien. Vamos directo a la entrevista esta mañana. Tenemos como invitado a Marco Murillo, expresidente de la FEINE, la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador. Y vamos a hacer una revisión de después del paro qué. Eso es lo importante. Quédense en la entrevista. Gracias por quedarse en la entrevista. Soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. No puedo seguir sin echarle un par de sobrecitos de Azúcar Valdés, porque detrás de Azúcar Valdés hay 180.000 empleos. Esto es 180.000 familias. Hay que cuidarlas. Bienvenido, Marco Murillo. ¿Cómo estás? Qué gusto, Anderson. Un gusto saludar a todos los que nos miran y nos escuchan. Bueno, creo que la situación del país amerita un diálogo profundo, serio y sobre todo con propuestas que permitan salir del enrollo en el cual estamos. Vamos a revisar los hechos porque no sé muy bien por dónde empezar con el paro. Yo es que tengo mucho cabreo con lo que ha pasado y tengo cabreo con todo el mundo. Y ese todo el mundo implica que todos cometimos errores, incluyendo la prensa. Y esos errores nos llevaron a una situación que pudo hacer colapsar la estabilidad y democracia por la que hemos peleado. Superado esto, hemos instalado unas famosas mesas del diálogo. ¿Nos llevan a alguna parte? Bueno, yo creo que, mi estimado Anderson, hay que hacer un contexto de la realidad que vive el país para tratar de enfocarnos en una mesa o en una solución, o a las mesas que se deban hacer. Creo que hay complicaciones en torno a que la medida económica dada por el gobierno nacional, inconsulta desde nuestro punto de vista, porque si bien es cierto hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con algunos sectores productivos, empresariales que salieron a aplaudir la medida, no miraron el otro contexto de la moneda, que son las personas, en este caso más sencillas, más humildes, que viven en los barrios, en las comunidades, y a partir de ello se genera una explosión social. Yo sí quiero dejar claro algo en la mesa, mi estimado Anderson. Si bien es cierto, hubo un liderazgo, una organización de los pueblos indígenas en torno a convocar. Pero justamente te comentaba que más allá de eso, el tema sobrepasó porque la gente sintió un elemento importante. Cuando uno mira temas de corrupción, cuando uno mira temas de que hay ricos que se hacen más ricos, y cuando uno mira situaciones en el ambiente político que no abonan hacia una sociedad más justa, pues va calentando un ambiente de ese ciudadano que aparte tiene que tener medidas económicas en las cuales se le va a subir el transporte público, se le va a encarecer la canasta básica en el caso de los sectores indígenas y campesinos. Por ejemplo, los temas productivos se les complica. Entonces, a partir de esa realidad, yo creo que hoy se debe corregir esa parte. El 13, la organización, en este caso la FEINE, la cual presidí, pues me invitó a participar. Y creo que colaboramos en el hecho de facilitar con Naciones Unidas, por ejemplo, previo al domingo 13 de la firma del acuerdo, el cual viabilizó ya definitivamente una paz, yo creo que una tregua más que una paz definitiva, porque todavía está latente. Hemos visto el gobierno ya con ciertos criterios, hemos visto las organizaciones también teniendo unos criterios, y ahí creo que aquí no hay ganadores ni perdedores. ¿Ustedes están dispuestos a retomar la medida de hecho?
No creo que depende más allá de las organizaciones, sino de ese espacio mayoritariamente pobre, porque hay, por ejemplo, en los sectores rurales las estadísticas dicen que el 48%, por ejemplo, hay de pobreza. Entonces, ellos están cansados de mirar tanta complicación en un ámbito de corrupción, en un ámbito político, y se le quiere afectar. No lo ve justo. Lo vemos así, más allá de los dirigentes. Yo quiero sobrepasar las organizaciones, más allá de justas o no los que justas. convocan a ir a la calle son los dirigentes, ¿no? Yo creo que puede iniciar, recordemos que quienes convocaron el inicio de todo este proceso fueron los transportistas. Correcto. Los cuales apenas tuvieron alguna situación del gobierno, pues fueron a firmar un acuerdo. A diferencia del pueblo, de los pueblos indígenas que son parte de estos barrios urbanos marginales, de la gente que justamente iba a ser afectada por esos elementos. Entonces, y luego creo que se fue prendiendo. Yo te daba un ejemplo inclusive de la provincia de Chimborazo. Inclusive muchos ya estaban en el paro sin haberlos convocado. O sea, dijimos, vamos a movilizarnos, vamos a demostrar nuestro descontento, y así empezó todo. Claro, y por supuesto, muchos de los dirigentes hasta fueron obligados a tomar una posición y a liderar un proceso que está ahí. Otros sí lo anticiparon, lo dejaron. Por eso, este contexto es importante, Anderson, señalarlo. ¿Quién se hace cargo de la violencia, Marco? A ver, yo creo que hay violencia de todos los lados. La violencia no viene unilateralmente, viene de todos los lados. Nosotros, por ejemplo, el día 13 creo que fue un acuerdo muy interesante donde el gobierno tuvo que rectificar y derogar ese decreto, porque caso contrario, y fuimos claros, Anderson, nosotros nunca, al menos en la dirigencia indígena de la FEINE y creo que también de la CONAIE que hemos estado coordinando, nunca se dijo vamos a desestabilizar un gobierno, nunca dijimos vamos a afectar el sistema democrático. Fue clara y determinante desde el inicio. Entre palabras, que cumplieron su palabra. Yo creo que, a ver, el acuerdo fue claro, se deroga la medida, se baja. Cuando ustedes comienzan la movilización, me refiero al movimiento indígena, los máximos portavoces del movimiento indígena en la movilización dicen que es una manifestación pacífica que no intenta desestabilizar la estabilidad democrática de este país. Supuesto. Fue una promesa. ¿Ustedes creen que se cumplió con esa palabra? Yo creo que sí, en la medida de las posibilidades de una explosión social. Por eso puse el contexto, Anderson. Yo vine de Riobamba, estuve en Riobamba. Yo es que necesito que me expliquen muchas cosas, porque yo no estaba en el país en esos días. ¿Cómo me explica entonces que yo veo un día al movimiento indígena diciendo no pretendemos la desestabilización democrática, y al día siguiente veo al movimiento indígena irrumpiendo en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, en la representación popular de los ecuatorianos, donde usted ha estado representando algunas voluntades porque fue asambleísta en su momento? ¿No considera eso un intento de desestabilización? A ver, tomarse la Asamblea Nacional por yo voy fuerza. a señalar que principalmente vine desde una provincia, desde una ciudad, en Riobamba, y en la mesa de diálogo del día domingo, esto señalo, el representante del gobierno, luego de la primera reunión, continuación del domingo 13, el gobierno señalaba que Riobamba es casi como un ejemplo de cómo se debe ser una manifestación fuerte, contundente, donde no se hayan violado estos temas. Y yo señalo allí algunos elementos. Hay partes que los dirigentes orientan y determinan, pero hay otras que están fuera de control. Por eso nosotros planteamos como FEINE inmediatamente una solución al tema, una comisión de la verdad, Anderson, donde en este caso se haga justicia. Hay 8 muertos. Alguien tiene que responsabilizarse, o al menos decir en estas condiciones. Tampoco podemos señalar lo que el gobierno dice, pues se cayeron, se trompezó y se murió. O sea, allí hay una investigación que hacer. Los muertos y los heridos, no solamente de nuestra parte, sí hay cuestiones de lo que señala también la Policía Nacional, hay que investigarlos. Los procesos, cuáles se violaron la normativa y cuáles en este caso son, como lo ha dicho también la Defensoría del Pueblo, hay muchos apresados, muchos judicializados que lastimosamente no tienen sustento. Ok, dejemos de entre credibilidad, he visto un debate en ese tema, levantemos una comisión de la verdad para determinar sanciones, responsabilidades, pero en este caso no se criminalice ni se generalice. Yo sí he pedido, mi estimado Anderson, de que no se estigmatice a los pueblos indígenas. O sea, somos pueblos sencillos, humildes, pero en todo caso que no tenemos una visión como se la está queriendo estigmatizar. Aquí todos somos ecuatorianos, que somos diferentes. Hay un Estado plurinacional, que muchos desconozcan esa realidad, como muchos de los indígenas desconocen otra realidad. Eso es cierto. Eso es eminente, pero debemos avanzar hacia una construcción. Entonces, en ese contexto planteamos una comisión de la complicada, verdad. Marcos. Me gustaría que usted me cuente si los pronunciamientos que hizo Jaime Vargas en días anteriores
respecto a la creación de un ejército indígena. Esas fueron las palabras y los términos que utilizó. Responde a una realidad de un Estado plurinacional. A ver, ¿Usted cree que un Estado plurinacional tiene que tener dos ejércitos? hay que ponerle en un contexto. Entiendo la perspectiva de donde viene desde una visión, Anderson, de la que tú tienes de un ejército. Si tú vas a las comunidades amazónicas, donde no hay policía, donde no hay La conozco ejército, perfectamente. las propias comunidades, entonces si la conoces me puedes certificar, tienen sus propias mecanismos de seguridad. Sí, son ¿no? mecanismos de por defensa. eso. O sea, yo Sí, son entiendo, vamos, mecanismos de yo seguridad. estuve en Sarayaco cuando el gobierno de Por favor. Correa intentó ingresar a punta Sí, de aviones y por militares favor. y yo vi lo organizados que son y Así cómo es, protegieron el así es. territorio. Una cosa es ser organizado, otra cosa Por es eso. tener un ejército, No, no. que es una palabra de Jaime Vargas. no Ahí la mía. aclarado, no quiero justificar, él tendrá que justificar sus términos, pero le he escuchado, igual que tú lo has escuchado, que él se refería a una guardia, a una situación que es normalmente la que hay en esas comunidades que tú mismo lo certificas. Ahora, que los contextos hayan diferenciado o que él haya dicho una situación, eso hay que clarificarlo, por supuesto. Pero aquí nadie quiere estados sobre estados, al menos desde la FEINE planteamos un estado intercultural, donde todos nos movemos en un estado de derecho, pero con garantías y derechos a partir de ese reconocimiento constitucional también de la plurinacionalidad y de la interculturalidad. Entonces el derecho, por ejemplo, constitucionario, está vigente, no porque queramos o queramos hacer otro estado, la Constitución lo determina la Administración de Justicia. Eso no es entendido desde el derecho positivo, ¿no es cierto? Desde el derecho justamente, y en ello hay que trabajar, hay que construir este paso. Por eso yo digo, las crisis a veces nos llevan a cuestiones positivas de construir, porque mucha de la gente, y yo conversaba, y voy a ser infidente, por ejemplo, con Pablo Lucio Paredes, que somos amigos, discrepamos ideológicamente, pero nos podemos sentar a conversar. Entonces él decía, mira, esta parte ha sensibilizado a mucha gente empresaria que desconocía ese Ecuador profundo. Porque a veces los empresarios o el gobierno está centrado solamente en ganancias, en utilidades, en cuestiones, y se olvida de que hay otro Ecuador ahí. Entonces, qué bueno. Cojamos las partes buenas, no solo las negativas. ¿De qué esta diversidad? ¿De qué esta inclusive inequidad que se ha estado creando en el Ecuador? De esta incomprensión en torno a la interculturalidad que tiene nuestro país, sea subsanada desde una perspectiva de respeto del derecho para todos, pero también en una visión conjunta. Todos somos ecuatorianos y en ello creo que Jaime Vargas, para ponerle en un contexto, él ha señalado esa parte. Yo no quiero justificarlo, él lo ha justificado y desde esa lógica de los pueblos indígenas tienen sus propias guardias de seguridad porque no existen policías, no existen mayor situación de ejército. Entonces hay un derecho constitucional en el cual los pueblos se han venido administrando y está garantizado por la Constitución en un ámbito de un derecho constitucional. Entiendo perfectamente. Hay cosas que todavía no termino de entender. El gobierno nacional, a través del sistema de inteligencia, que ojalá tenga oportunidad de entrevistar a alguien la próxima semana para hablar de eso, asegura que toda esta vaina no son clases medias cabreadas, no son el movimiento indígena cabreado, no son ni siquiera los transportistas cabreados solamente, sino que aquí hay una participación de una fuerza política extranjera, muy particularmente los señores del chavismo en Venezuela, de Nicolás Maduro, con nombre y apellido. Ustedes han dicho que no, que de ninguna manera. Es más, ni siquiera han admitido que le han hecho juego al correísmo, que ha sido una de las grandes críticas de una parte política de la oposición. Creo que al final hemos dado una respuesta clara al tema. Ya me lo cuentas con detalle. A lo que voy es, si ustedes no creen que hubo mano extranjera, mano negra, mano sucia metida o metiéndole violencia en la protesta pacífica, ¿cómo se explican los hechos de los que no se responsabiliza el movimiento indígena? A ver, te cito, la quema de la Contraloría. El movimiento indígena dijo, yo no fui. La apedreada contra mi colega Freddy Paredes cuando salía de un secuestro transmitido en televisión nacional a muchos de mis colegas, incluyendo gente de mi equipo de este medio que hoy te entrevista, que también el movimiento indígena dijo, nosotros no fuimos. ¿Quién generó la violencia? Que es una de las grandes preguntas que a mí me queda, porque yo la protesta la entiendo, las motivaciones de la protesta la entiendo. Lo que no entiendo es quién promovió la violencia y quién se va a hacer responsable. La violencia de a quien le puedo preguntar hoy, que es a ti. Cuando tenga una autoridad del gobierno le preguntaré por ellos y por sus responsabilidades. El movimiento indígena, ¿de qué se hace responsable? A ver, en primera instancia hay que dejar claro, nosotros
no tenemos ninguna injerencia con ninguna cuestión, al menos desde la FEINE, creo, porque tenemos una convivencia con otras organizaciones en la comunidad, de ninguna cuestión política. Yo creo que le haríamos justicia indígena si aparece alguien ahí de cualquier línea, incluidos los del Fondo Monetario, porque la convivencia comunitaria es muy distinta. Ahí sí podemos localizar quién es mi vecino y quién viene a manipular o no. Es una visión distinta a la urbana, que es individualista, es colectiva. Por eso los análisis en torno a la crisis económica no viene de un líder que viene y dice, oiga, vamos al levantamiento. No, viene de un análisis de asambleas, de reuniones que tienen permanentemente, no solamente para hacer un paro, sino para hacer una minga, para hacer un tema como digamos, de mejoramiento, por ejemplo, del riego, de agua potable, de cualquier circunstancia. Hay una convivencia comunitaria. Desde ahí, descartado. Ahora, que en el proceso ya de la explosión social hayan querido pescar a río revuelto, indudable. Ya lo han señalado otros dirigentes también indígenas en ese contexto. Por eso, la urgencia del gobierno, y gracias a Dios, este trabajo que realizamos para que Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal, logre al gobierno y nosotros determinar un acuerdo, permitió que eso no suceda y no ocurra. Esa es la mejor prueba de que no estábamos intentando. Porque yo voy a ser honesto. Ese domingo 13 que estábamos sentados en la mesa, las organizaciones y el gobierno nacional, prácticamente estábamos contra la espada y la pared. ¿Resolvemos ahora o el país simplemente va a terminar con más muertos, con más heridos y en una complicación de caos total? Todo el mundo estábamos conscientes de eso, inclusive el gobierno. Pero hay dos visiones. Pero nosotros fuimos bien claros de quienes asusaban la violencia aprovechando la movilización indígena. Hay dos visiones porque el sábado 12 por la tarde, Cleber Jiménez dice en público, muy firme y muy audible, algo que venía diciéndonos ya a quienes le consultábamos en privado, y es que el correísmo se había infiltrado y había tomado control de la movilización indígena. Lo dice también esa noche, sábado 12, Salvador Quispe, líder histórico del movimiento indígena. Y esa visión es totalmente opuesta a la que tiene, por ejemplo, el señor Leonidas Issa, que el domingo 13, en medio del diálogo, dice, no, aquí no hay ni correísmo ni un carajo. Eso en no la tiene nada que ver. movilización liderada por un proceso. No tiene nada que ver con nosotros. ¿A quién le creemos cuando hay voces de la misma organización que tienen visiones distintas sobre lo que ha sucedido? ¿Cuál es su visión particular? A ver, en la mesa de diálogo fuimos claros los dirigentes. Nunca se desconoció. Yo recuerdo que Leonidas Issa también, porque estuve parte como Eustaquio Toala, presidente de la FEINE, como también Jaime Vargas, señalaron que ellos no estaban en ese tema de la desestabilización. Que hubieron exabruptos, sí, que tienen que ser sancionados lo de la Contraloría y gente como a Freddy Paredes que fueron agredidos, por supuesto que se hagan las investigaciones. Es señalado como una comisión de la verdad para que en este caso el lado no esté desbalanceado. ¿Por qué Naciones Unidas, mi estimado Anderson? Señala ya, viene a vigilar sobre el tema de derechos humanos? Es que siempre los estados tienen la fortaleza de la fuerza y tienen que empezar por ello. Ahora, que hayan otras situaciones también ahí políticas que tendrá que investigarse y ahí se señalará al menos que la FEINE. Y creo, yo confío en la CONAIE que no ha tenido ninguna infiltración. Ahora, en procesos políticos son distintos, que hubieron correístas por ahí, leninistas también, o sea, que apoyaron al gobierno y que estuvieron protestando también, que votaron por Lenín Moreno, indudable. Pero más allá de un tema político que yo entiendo y comprendo, y no estoy diciendo que eso no pasó, estoy diciendo que sobrepasando ese tema hubo una convulsión social por las medidas, y en ello que querían pescar a río revuelto, indudable, no estamos desconociendo, lo dijo Leonidas, yo le he escuchado, la posición ha sido conjunta, de que sí, hubieron infiltrados en los cuales sí querían otro término. Y por eso ese domingo 13 tuvimos que poner la carta sobre la mesa al gobierno y decirle, mire, nosotros estamos por la solución, el decreto y nada más. Y luego vemos el tema de la focalización y las otras medidas, porque eso en sí es una parte de las medidas, de que ahí, bueno, ese es otro tema que también se debe trabajar y nosotros ya tenemos una propuesta en torno a la focalización de los combustibles. Pero no es eso, hay una crisis económica. Si tenemos una crisis económica, convoque a todos los actores. Por eso digo, en esto no hay ganadores ni perdedores. Que el gobierno tenga esa capacidad de convocar a la CONAIE, a la FEINE, a la FENOCIN, a los trabajadores, a los sectores productivos y empresariales. Y hay propuestas de las que se están planteando. Unos dirán, esto sirve, esto no, este otro no sirve. No importa.
pero entre todos construiremos una propuesta de salida al país, inclusive para responderle al Fondo Monetario cuáles son nuestras condiciones y cuáles son nuestros compromisos. Entonces, si subsanamos eso, porque se mira así la violencia, y en eso estamos claros, que haya una comisión de la verdad, pero también desde el gobierno no es que vinieron con rosas a las marchas. En muchas puede ser que la represión, al vandalismo, lo que pasó, los saqueos, o sea, ese tipo de circunstancias hay que hacerlo. Estuvo ¿no? muy duro la fuerza policial. Bueno, hay 8 muertos, ¿no? Sí, pero no sabemos si fueron producto de la fuerza policial. Bueno, tampoco es como la ministra dice, que se trompezaron, se cayeron. No, yo creo por que eso pedimos hay que investigar una comisión. ¿Por qué murieron? Pero las circunstancias, de lo que yo entiendo, no podemos decir todavía que los 8 muertos fueron producto de fuerza o represión. Lo que pasa es que tenemos los 8 muertos y pedimos una comisión de la verdad que determine la responsabilidad. Lo pido yo y de frente. Inclusive responsabilidades políticas. Hubo 400 policías y militares secuestrados, armados, secuestrados. Vamos, quiero decir, a mí me parece que las fuerzas del orden fueron bastante permisivas y que actuaron dentro de un intento de apaciguar las cosas, de no alterarlas más de lo alteradas que ya se veían. También me parece que parte de la dirigencia indígena optó por eso, optó por refugiar a los protestantes dentro de zonas de paz para evitar las confrontaciones. Eso también lo reconozco. Creo que hubo madurez de lado y lado, así como hubo madurez de lado y lado cuando el señor Leonidas Giza y el señor Jaime Barcas hicieron y cometieron un delito flagrante, transmitido en televisión nacional, como el secuestro de ciudadanos. ¿Cómo se vuelven a cerrar heridas como estas, Marco? Porque a la final lo que tienes que reconocer, y que reconozco yo, es que aquí un país que ya parecía que superaba la fragmentación que nos había dejado el correísmo, ha vuelto a fragmentarse. Entre los de Guayaquil y los del Páramo, entre los clase media y clase alta, entre los que están con la gente pobre y los que están con la oligarquía y los que piensan en el desarrollo económico. Y aquí volvimos a quedar divididos en castas y en bandos. ¿Cómo se arregla eso? ¿Qué es lo más difícil de arreglar? Las crisis crean oportunidades. Eso es una dinámica, una regla básica. De hecho, casi estuvimos al punto del caos. Pónganle el tema Quetea, que se aprovecharon, lo que sea. El problema hubo y tiene un punto focal. Unas medidas que lastimosamente afectaban hacia los más sencillos, más humildes, muy al margen de no justificar los subsidios. Ese es otro tema que tendremos que hablar. Pero ¿cuáles son las lecciones? Aquí no hay ganadores ni perdedores. Nuevamente reitero eso. Aquí todos perdimos, no solamente los sectores empresariales, que ya sacamos inclusive miles de millones de dólares de pérdida, los pueblos indígenas, esa gente que salió pacíficamente, quitemos lo otro, ya. La que tú señalas así en una buena perspectiva, las que salieron por convicción, porque sabían que van a ser afectadas, también dejaron de producir, dejaron de vender sus productos. En esas condiciones también hicieron un esfuerzo. Entonces, en ese tema, ¿el aprendizaje cuál es? Por ejemplo, desde la FEINE, tenemos propuestas. Por favor, presidente, reactive unas mesas de diálogo transparentes, donde estemos todos los actores, para discutir, no menospreciarnos en una entrevista de televisión, o peor aún, hablar peyorativamente del otro. La construcción de este país lo debemos hacer de todo. Lo que no podemos hacer es decir, del ojo tuerto. Es decir, por un lado, solo mirar lo que te gusta. Y también podemos, los pueblos indígenas, señalar que ese es parte del aprendizaje. Y a mí me gustó mucho la primera reunión que se dio a partir del 13. Cuando decía, ya vino el Ministerio de Finanzas a tratar de ver cómo solucionamos el problema económico y los nuevos subsidios. Y creo que fue un consenso de las organizaciones, de la FEINE y de la CONAIE y de sus dirigentes. Decir, no señor, aquí tenemos que vengan los sectores productivos, los sectores empresariales, los trabajadores, y solucionemos definitivamente. Porque ¿qué va a pasar si solamente llegamos a un acuerdo entre las organizaciones sociales indígenas? Pues los sectores empresariales van a empezar a decir que ese no es el acuerdo y que estamos complicados. No, aquí hay que solucionar el problema entre todos, Anderson. Esa es la lección aprendida. Pero si ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Porque de momento aquí llueven las propuestas, ninguna termina de cuajar con apoyos suficientes, pero sobre todo ninguna se acerca a la realidad de este país. Y la realidad de este país es que hay un déficit en el presupuesto en el Estado cada año, que es insostenible, que hay un acuerdo y un compromiso con los multilaterales que ya han soltado plata y que tienen que seguir soltando plata para que la economía no se vaya abajo, y que aquí hay que ver la forma de arreglar la economía. Si no es tocando los subsidios, ¿cómo es? Bueno, a ver, ahí la FEINE puso una posición para el debate. También unos pueden criticar, otros pueden decir que está bien.
Nosotros planteamos que, por ejemplo, el subsidio al diésel no se lo toque en lo que tiene que ver transporte público y transporte de productos. ¿Por qué? Porque básicamente la gente que sintió este peso, más allá de los dirigentes que hayan llamado, convocado o no, sintieron ese peso, que es 10 centavos. Usted dirá, 10 centavos no es nada. Pero para las personas sencillas y humildes que no tienen empleo, la dinámica lo dice. Una persona que no tiene empleo, tiene 4 hijos, tiene que pagar 10 centavos más cada día. Unos dirán, lo pueden hacer. No, ahí hay que cubrir a ese sector. Por lo tanto, el diésel no tiene que quitar ese subsidio a estos sectores productivos, en este caso como tiene que ver el transporte de productos agrícolas, productos de comercio y también el tema del transporte público. El resto me señalan. Hay estudios que estamos señalando, inclusive que el gobierno en la mesa lo discutiremos. Hay contrabando, por Dios, o sea, no es justificable un tema de que no poder controlar. O sea, sí, la policía, el ejército es bueno para dar palo, estar ahí, garantizar la democracia y no es capaz de controlar las fronteras. O sea, ahí hagamos cada quien nuestro trabajo, pero no lo vemos justificable. Pero hay otro elemento que señala. Hay también sectores empresariales, productivos, barcazas que están, controlemos. Y a ellos tendrán que pagar un precio que se debe. O sea, aquí no se trata de subsidiar al que no hay. Pero una gran mayoría, el 98% de los productos agrícolas, por ejemplo, que va a los mercados, se transportan con diésel. Entonces en ello no podemos hacer. La mayoría de transporte público se hace en ello, pero no queremos que quede eternamente en ello. Por ejemplo, en el caso del transporte público. Creo que ya vamos en una vía algo de lo positivo entre malo, corrupción y todo, el cambio de la matriz energética. De hecho, tenemos ya centrales hidroeléctricas que están generando inclusive más que suficiente energía, que se puede cambiar el transporte público a transporte en lugar de diésel, que en este caso utilicen energía eléctrica. Se lo ha dicho ya en Quito, se lo ha dicho en Guayaquil, entonces no van a ser estos subsidios eternos, ya para no estar discutiendo de que es válido o no es válido. Creo que esa es una línea correcta. Entendemos entonces que los subsidios son una realidad que no podemos sostener para siempre. De acuerdo. En eso estamos claros. Por supuesto. Pero entendemos que el gobierno fue un conjunto de idiotas cuando intentó hacerlo de la noche a la mañana. También estamos de acuerdo allí. Una de las propuestas, para tenerla yo claro, que hacen ustedes es, ok, revisemos los subsidios y que la focalización vaya a transporte público y transporte de alimentos. Básicamente. ¿Exclusivamente o tienen otras áreas? Exclusivamente. Y al pequeño transporte comunitario, que básicamente de allí, se muere. La gente como yo, que tiene un carro, y si tiene un carro es porque tiene a diésel o gasolina. No, primero estamos hablando del diésel, porque el tema de gasolina y la gasolina en país es otro Eso punto. era lo que quería entender. Así es. ¿Qué plantean para la gente que utiliza gasolina? Ok, en el caso de la gasolina, y el acuerdo dice tanto en los dos, que se focalizará el subsidio hacia los que tienen condiciones para pagar. De acuerdo. Aquí han venido mucha gente, vean, no me subsidie el combustible, yo puedo pagar. De acuerdo. A esos vamos a, en este caso, a quitarles el subsidio. ¿Cómo? Oye, usted sabe que el tema de las gasolineras, uno llega y ya coge con la placa y ya sabe quién es, sí. Está cruzado con rentas internas. En tecnología, inclusive lo escuché a Luis señalar un mismo tema, con la tecnología se lo puede hacer. Cruzado vía dos vías, el valor del vehículo, en este caso de alta gama, que puede ir sobre 30,000 hacia adelante, y además, cruzado también con un elemento de rentas internas en torno a los ingresos que tienen. Si tienen un ingreso sobre $70,000, se sabrá que esa persona, que ese vehículo no puede hacer. Dirá, esto es inviable. No hay ninguna focalización. Hoy la focalización o los subsidios no es perfecto, pero de hecho tendremos ya mayor equidad. Entonces, la focalización va a ir hacia esas personas que tienen la capacidad de pagar y el Estado les está subsidiando en el caso de la gasolina, que claramente se puede determinar un mecanismo y en ello estamos abiertos para que justamente este proceso se dé, pero no se dé a esos quintiles más pobres en los cuales, por ejemplo, el transporte comunitario de las comunidades tienen todavía transporte pequeño, transporte comunitario y se transportan los productos. Entonces ahí básicamente hay condiciones para la focalización de quitar el subsidio a las personas que no tienen por qué tener este subsidio. Traigo la visión del gobierno de por qué hicieron las cosas como hicieron. Dicen ellos que no son idiotas, sino que tomaron una medida que consideraban era histórica y que debía tomarse, y que calcularon cuál era el impacto que esto tenía sobre los ciudadanos. Entonces dijeron, ok, el impacto va a ser de $15 al mes. Bueno, vamos a subsidiarle directamente cuando entrega a través del bono de desarrollo humano un incremento de $15 a esa parte de la población que es la que sabemos que no puede asumirlo.
¿Te parece que esa es una fórmula que se puede revisar, reutilizar, reestructurar, reformular? De ninguna manera. Yo creo que hay un bono, inclusive nosotros, el movimiento indígena siempre se opuso a un bono porque es una cuestión de perpetuar la pobreza y no darle vías de reactivación económica, que es por donde nosotros estamos apuntando. Luego hablaremos en torno a las alternativas de esta realidad. Pero nosotros no creemos, primero la focalización siempre ha sido mala. El propio bono no llega a los que debe ser y muchos están cruzados y es complicado ese tema. Nosotros vemos que en este caso a todos y todos los que utilizan transporte público, por ejemplo, tiene que garantizarse ese subsidio. A todos los que tienen, en este caso, productores agrícolas y transportan esos productos y mercaderías, tiene que quedar el subsidio. ¿Por qué? Porque va al mercado y la canasta básica sube, así de elemental. No se necesita saber de macroeconomía o de microeconomía, sino de realidad de lo que la gente vive y a partir de eso construir. Pero nosotros sabemos que el tema más allá, y creo que tú estarás claro en ese tema, mi estimado Anderson, que el gobierno quería justificar con el contrabando que sí es real, que socialmente no es complicado, el tema del subsidio no va. Sí, pero vamos al tema de fondo, y creo que tú lo señalaste. Ahí hay un hueco fiscal que hay que cubrir, hay complicaciones, entonces hablemos la verdad. Entonces, para nosotros decir, bueno, el tema de la focalización del diésel, vamos a ir progresivamente hacia el cambio de matriz energética, pero necesitamos hoy recursos. Ok, nosotros como FEINE tenemos algunas propuestas. Por ejemplo, el tema de transparentar los bienes, en este caso, el patrimonio de las personas. Hay mucha gente que tiene escondida y lo saben, pero muy pronto, en unos 5 años, va a haber conectado, y tú lo sabes, SRIs de todos los países, los bancos de todos los países, y se va a saber quiénes están escondiendo esos patrimonios y por qué no lo transparentan. Entonces nosotros planteamos que de esos patrimonios, porque el tema tiene que ser justo, para no caer en estas explosiones sociales, ni tampoco queremos mendicidad, queremos espacios de desarrollo, ese es otro tema que lo trataremos, pero en este caso el que más tiene que más pagar. Impuesto al patrimonio, plantean. Sí, así es, el 1 por 1000, pero transparentando esos patrimonios, que ahí hay mucho que decir, porque nosotros podemos decir, hoy el 1 por 1000 sí transparentas, pero en unos 2 o 3 años que nosotros sepamos la verdad, le vamos a cobrar el 50% de impuestos sobre esos patrimonios que no transparentas. O sea que hay que dar las cosas en el clavo y cosas justas. Y hay otros mecanismos hasta simbólicos, Anderson, que la ciudadanía lo ve. Uno puede decir sí, por ejemplo, el tema de los sueldos vitalicios es simbólico, puede ser 1 millón que pesa, pero mire, pero vamos, que por ahí no va la solución. El pueblo concibe cómo la clase política está ganando 2, 3 sueldos, los familiares, los hijos. No, yo estoy de acuerdo, por mí que le quiten el sueldo a todos, que lo dejen a todos sin sueldo. Pero así cuestiones simbólicas. No, pero vamos con esas cuestiones simbólicas. No, voy a otro tema. Eso es, y ahí me disculpe, eso es puro populismo. Yo te entiendo. Decir, vamos a arreglar el problema económico quitándole a los mamarrachos que tenemos de expresidentes el sueldo que no se merecen. Un millón para ti no es mucho, pero para la desnutrición... para mí es un montón. Ojalá que no me den medio millón. Y vamos pero por otros temas. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, al jerárquico superior, un 10% de reducción de los salarios. O sea, sí, vamos por los que más tienen, que todos hagamos el sacrificio. Y también, mire, entiendo tu dinámica muchas veces de no contextualizar con los pueblos indígenas, pero los pueblos indígenas miran en el ejemplo. No puede concebir que un presidente, por eso te digo, lo simbólico es importante, no lo prioritario ni lo esencial en lo de fondo, pero mandar estos mensajes son importantes. Se enteran de que tiene 2 salarios. Mande una cuestión simbólica a su gente, que también está deponiendo su criterio, porque te entiendo a ti que vienes desde otro contexto, pero la cosmovisión indígena es cómo le veo a un presidente que tiene 2 salarios, y a mí me está queriendo subir el transporte cuando no tengo empleo, no tengo viabilidades productivas, crédito para las comunidades indígenas para producir el campo, créditos de hasta el 30%, pero si tú vas a comprarte una refrigeradora al 16%, o sea, ¿cómo miras una cuestión de justicia? Por eso, a lo mejor esto simbólico para ti no es mayor circunstancia de solución, pero para este pueblo que quiere que todos hagamos, nos ajustemos el cinturón, es necesario. Entonces, en esto del 10%... Es que esto no es una cosa de si lo vemos bien o lo vemos mal, esto es una cosa numérica. Entonces, así es. Los números ahí vamos del 10% de reducción, que ahí hay una buena plata. De 1 millón vamos en con 1 millón seguro hacemos 100 millones, pero es que ni con 100 millones resolvemos el hueco que tenemos. Vamos sumando. Hay 300 millones, por ejemplo, en inmobiliar de bienes improductivos. Vendámoslo, 300 millones. Pero hagámoslo ágil, rápido, transparente.
Entonces vamos caminando. Por ejemplo, en la ley de transparencia, esto ya parece cuento chino, tú lo has de haber escuchado, pero hay una realidad ahí. El propio CERI manda un informe del cual tenemos ahí 1.150 millones de condonación de deudas a unas 30 empresas bien grandes. Ok, revisemos esos temas. O sea, cuando el ciudadano normal de a pie se entera de estas cosas, ahí es cuando viene la explosión social. ¿Por qué me piden a mí que haga el esfuerzo? Y los otros está bien. Entonces revisemos todos esos temas. La intermediación petrolera. Son miles de barriles que solamente por desde el Ecuador entregar al otro país $3 dólares en ahí, son miles de millones de dólares. Renegociemos los contratos de las telefónicas. O sea, vamos viendo un contexto de que sí es posible. Esas son nuestras propuestas. Algunos pueden estar de acuerdo y otros pueden decirnos, oh, es disparatadas. Ok, los sectores productivos vengan y discutamos la alternativa. Pongamos las distintas visiones sobre la mesa. ¿Por qué no hicimos esto antes del paro? Se lo pedimos al presidente. Y ahí hay una responsabilidad política. ¿Se negó el presidente? Yo creo que ese es el elemento. Siempre él estuvo señalando, por ejemplo, la FEINA, las famosas mesas de diálogo. ¿Se negó el presidente? Voy a señalar. A las mesas de diálogo nunca fue invitado. Nosotros señalamos y los dirigentes, vea, discutamos el tema antes del que se dé, porque se hablaba del incremento del IVA, que también es un impuesto complicado, general, que también va a ser regresivo. Sí. Entonces, en ese contexto se lo planteamos. Y ahí hay responsabilidades políticas también. Pero ya va, si esto es sencillo, el presidente se negó a dialogar. Por supuesto, por eso dio directamente el decreto. Hoy tiene la oportunidad, por eso digo, ¿cuáles son los aprendizajes? Vemos otra vez estigmatizando a los pueblos indígenas. Qué bueno, he visto al vicepresidente saliendo con Juan Sebastián Roldán, veo unas fotos que están en las... Qué bueno que conozcan la realidad. Qué bueno que conversen con el pueblo y directamente vean esos temas. Pero más allá de que sea una estrategia comunicacional para otra vez mandarnos del trancazo y otra vez estar en complicaciones, convóquenos a un trabajo. Sí que unos somos más tercos, otros somos más flexibles. Nosotros, por ejemplo, siempre apuntamos hacia la solución de los problemas. Esa ha sido nuestra línea. No nos metemos mucho en un tema político así directamente, porque nuestra vocación es una visión más integral. Por eso apuntalamos hacia las soluciones y estamos planteando a la CONAI, al gobierno. Ayer enviamos una carta justamente a Naciones Unidas y también a los mediadores para que podamos, por favor, volver a sentar. Me quedan pocos minutos, Marcos. No quiero irme sin hablar de la responsabilidad que ustedes ven en el ejercicio de sus cargos cuando hablo del ministro Jarrín y cuando hablo de la ministra Romo. Yo creo que primero se desveló ayer mi solidaridad con la academia, con los pensadores, con la gente que más allá de una posición política vio una realidad social y que decidió apoyar las universidades. Se han pronunciado casi en conjunto sobre un tema de un ministro que señala que ahí han hecho cuestiones de abastecimiento, es cuestión eminentemente humanitaria. No hemos llegado con armas. Los que estuvieron en la Salesiana, los que estuvieron en la Universidad Católica, los que estuvieron en la Politécnica, los que estuvieron en la Universidad, que gente sencilla que vino muchas veces casi sin ropa que cambiarse, un agradecimiento, tengo que decirlo a Quito. Me duele este país, me duele la gente. Esa gente sencilla venía con un café, venía con una ropa. Eso no entender y decir que aquí habían criminales es algo que Dios no se lo va a perdonar. Entonces, cuando buscamos, Anderson, responsabilidad, también se miren esas actuaciones. Por supuesto, no desconocemos una realidad, pero Anderson, busquemos, luchemos por un Ecuador intercultural. Le clamamos desde la FEINE a todos los actores y al gobierno para que se solucionen estos problemas. Eso no implica ser frágiles o débiles. Nosotros seguimos con una posición clara de discutir en la mesa con propuestas, con alternativas, pero que no se nos vengan a priorizar, peor a estigmatizar, que por su pobreza son ladrones, que por su pobreza son violentos, que por su pobreza son los que crean el caos y por poco más ya somos guerrilleros y todo un tema ahí. Que hubieron cuestiones que se tienen que investigar, de acuerdo, la firmeza del movimiento indígena sigue ahí latente, pero sí duele, Anderson, de esa gente sencilla y humilde que vino a decirle al gobierno que no está de acuerdo. Y la solidaridad de los quiteños, a mí me sorprendió. Y por eso no es que me conmueva por un tema de ser menos, sino de esa solidaridad. Gente sencilla, venía a dar un café, venía a dar una comida, un arroz,
Y la solidaridad fue tan grande, agradecido a Quito, a ese Quito profundo también, porque no solamente aquí son ciertos sectores que hasta podemos discrepar y los respetamos, pero hubo un Quito también que se manifestó mi agradecimiento, mi solidaridad a las universidades. Bueno, Quito siempre ha sido solidario con los levantamientos indígenas, siempre se los ha acogido, siempre ha habido unos brazos abiertos en esta ciudad, pero en esta ciudad, que en los dos grandes levantamientos indígenas que registra la historia y que en las movilizaciones que durante el correísmo lideró el movimiento indígena, nunca había visto una movilización del movimiento indígena que terminara hiriendo la ciudad como quedó. Yo he visto las transmisiones que hicieron mis colegas y parecía que había pasado la guerra por Quito. He visto con mucho orgullo también a los quiteños saliendo a barrer sus calles y saliendo a pintar y saliendo a tratar de cerrar las heridas que marcó un momento tan duro. También esos quiteños merecen, por supuesto, unas palabras de aplauso. De aplauso, sí. Sí. En eso estamos de acuerdo. Hemos pedido disculpas en muchos de los casos si hubieron complicaciones. Sí, pero mira, Anderson, por la magnitud que fue, hubieron daños, sí. La Contraloría tiene que determinar responsabilidades. El centro histórico, yo me di una vuelta, gracias a los quiteños se hizo una minga, también los compañeros indígenas hicieron una minga. Ventajosamente no tuvo daños lamentables fuertes. Que hay daños, por supuesto, y se ha contabilizado, pero de la magnitud que fue, yo pensé y creí que iba a ser peor. Y gracias a Dios creo que se puede recuperar las cosas. Lastimosamente los muertos, los heridos, las complicaciones, la división, esas son las heridas más fuertes que también hay que construirlas, ensanarles, Anderson. Pero sí, entendible, se dio una movilización tan fuerte, una convulsión social, que hubieron daños, los hubieron. La solidaridad de los quiteños, en vez de estarnos quejando, se han ido a aportar en esa situación y esperemos nosotros también aportar en ella. Para no irme sin tenerlo claro, parece poco probable que el presidente remueva de sus funciones al ministro Jarrín y a la ministra Rom. Hay conversaciones, hay evaluaciones, hay discusiones al interior, en mesa chica hay distintas posturas, pero de momento la postura presidencial es que se mantengan allí. ¿Cómo te suena eso después de todo lo vivido? Lastimosamente hay terquedad del gobierno si toma esa posición, todavía tiene tiempo, de convocar a esa mesa. También hay terquedad de ciertos actores políticos y ciertos actores también que quieren pescar a río revuelto, que quieren polarizar. Yo creo que es hora de no polarizar. La FEINE está planteando no polarizar, tratar de buscar a una solución práctica, concreta, que hoy se tiene. Y las propuestas están ahí y podemos discutir otras propuestas más, pero siempre tratando de no afectar a esos sectores que justamente hicieron una reivindicación en esta lucha y en torno a esas medidas económicas. Entonces, en ese contexto, yo creo que se puede caminar, se puede viabilizar. Le hago un llamado al gobierno nacional, que posiblemente estén escuchándonos, a lo mejor no el presidente, pero a lo mejor inteligencia también esté por ahí. Lenin es fan y le mandamos este pedido. Reactivemos esa mesa, bajemos las pistolas, determinemos una comisión de la verdad, planteemos las cosas sobre la mesa. Hay un déficit, hay alternativas que se quieren plantear, discutámoslo, debatámoslo y consensuémoslo. Será la única manera de sacar a este país diverso, complicado, pero las crisis traen oportunidades. Depende de los dirigentes, depende del gobierno nacional el hecho que pueda hacer. El llamado ayer a Naciones Unidas nuevamente y a la conferencia episcopal a que reactive estas mesas de diálogo, pero no un diálogo solamente con indígenas, sino con soluciones. Hoy va a haber un proceso del cual hemos sido invitados, nosotros no hemos convocado un Parlamento de los Pueblos, todos los foros donde se debata. También me han invitado a un foro de empresarios, de gente, claro, ahí vamos a estar dando nuestra posición, discrepando y planteando las cosas. Uno de los líderes del movimiento indígena, expresidente de la FEINE, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Ha sido un verdadero gusto. Terminamos con mi conclusión de esta mañana, esto es el punto final. El país no tiene tiempo para más errores. Es momento de que la clase política, de que los medios, de que los ciudadanos, de que los activistas demuestren que están a la altura de las condiciones y las circunstancias. Pasado ya, o perdido ya la mitad de un mes como perdida la tranquilidad y la estabilidad
que nos habíamos fraguado y construido, perdida ya la confianza entre hermanos de un mismo país, no queda espacio para el error. No queda espacio para que un gobierno repita los errores que llevaron, en parte, a la creación de esta crisis. No queda espacio para la toma unilateral de decisiones que nos afectan a todos. No queda espacio para los idiotas que vendieron que era buena idea decir que íbamos a subir el IVA para luego quitar los subsidios, porque así decíamos que iba a ser algo menos malo de lo que habíamos prometido. Ojalá y hayan votado el que sugirió esa idea. Salvo que la haya sugerido el presidente, que no se puede votar a sí mismo. No queda espacio ya para quienes están en un proceso de diálogo y se equivocan en los términos. No queda espacio para que el señor Vargas, que lidera de momento, que es la cara visible de un movimiento enorme, con una reivindicación justa, con una historia de protesta pacífica, salga a decir que tienen que crear un ejército y que se puede interpretar aquello de las peores maneras posibles en una etapa de diálogo como la que estamos. No queda espacio para la impunidad, el desconcierto, para la duda. Que cuando hay 8 personas que han perdido la vida, cuando hay 8 muertes en juego, aquí no podemos tener sombra de duda de por qué murieron. Que es que aquí la gente no se muere porque sí. Aquí tenemos que saber y discriminar si hubo un uso indebido de la fuerza y producto de ese uso indebido de la fuerza. Algunos perdieron la vida, es decir, fueron asesinados. O tenemos que diferenciar si por circunstancias ajenas a los enfrentamientos que se produjeron entre las fuerzas del orden y los manifestantes, algunas personas perdieron la vida. Esto no tiene que diferenciar ni el gobierno, ni la fiscalía solamente, ni los manifestantes, sino una tercera parte neutral. Yo creo que el país merece que una persona que no tenga injerencia o influencia en ninguno de estos dos bandos se sienta a examinar qué fue lo que pasó, y en la Comisión de la Verdad, que es una propuesta que hace la FEINA y el movimiento indígena y que yo acojo como ciudadano, me parece justo y una reivindicación justa para las personas que han perdido la vida y que por lo menos su familia sepa por qué fue y que si fue producto de algo que debe ser condenado y sancionado, sea sancionado. Creo que es momento para bajar un poquito los ánimos. Desde el discurso, desde los medios, desde los políticos, jamás, nunca jamás desde la justicia. La justicia no puede perder el ritmo y no tiene que contaminarse del bajar los ánimos y el bajar los discursos. La justicia tiene que imponer justicia, porque donde reina la impunidad, reina el caos. Los que cometieron delitos, tengan rango de ministro, tengan representaciones del movimiento indígena o tengan la corona que tengan, al banquillo y a responder ante un juez. Eso es lo que nos diferencia de otros países que han fracasado. Aquí nos vemos el lunes, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador, soy Anderson Boscán y esto es Café La Posta. Ahí se ven. Gracias, Marcos. Gracias.